Los escuchamos. Adelante. Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos, como decía el doctor Eugenio, a la mesa 6, Ciencia, Educación e Intelectuales, la cual se realiza, como todos sabemos, en el marco del primer Congreso Internacional que lleva por nombre Las Revoluciones de la Región Sur-Sureste de América Latina. Soy Adrián Campillo y en esta ocasión fungiré como moderador de esta mesa de trabajo. En esta ocasión nos acompañan tres académicos distinguidos. Rómulo Pardo Urías, él es doctorante del Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán. El maestro Rómulo Pardo Urías nos va a compartir en esta ocasión su ponencia titulada La Ilustración Oficial Española de Luzán en Nueva España, 1750-1808. Bienvenido, colega Pardo Urías. Posteriormente contaremos con la participación de Fernando Jesús Cap Pérez, quien es doctorante en Historia en la Universidad de Guanajuato. Cap Pérez nos reseñará su ponencia titulada Nacionalismo y Arqueología en Campeche, del Porfiriato a la Postrevolución. Bienvenido, Cap Pérez, a esta actividad. Asimismo, se encuentra con nosotros el académico Víctor Edwin Nova Ramírez, quien es, como decíamos, un académico e investigador independiente sobre la historia de la edición latinoamericana y quien en esta ocasión participará compartiéndonos su ponencia titulada Siglo XXI Editores, el catálogo en la construcción de la identidad intelectual de las izquierdas latinoamericanas. Bienvenido, Víctor Erwin. La estrategia de comunicación que le sugiero es la siguiente. Como lo más importante es conocer sus trabajos, los trabajos de nuestros ponentes, cada uno de ellos contará con hasta 20 minutos para su exposición. Ponentes, si están de acuerdo, yo les puedo avisar cuando les queden 5 minutos para que concluyan. Esta organización de tiempo dará oportunidad para posteriormente atender las preguntas o los comentarios recibidos por el chat de esta sala de Zoom, los cuales, si hubiera, leeré para ustedes, procurando concluir todo el ejercicio en alrededor de 1 hora, para después pasar a la siguiente actividad del Congreso. Para la mejor realización de esta actividad, no omito solicitarles a todos los presentes en esta sala de Zoom sean tan amables de mantener sus micrófonos cerrados. Bien, pues dicho lo anterior, vamos a dar inicio. Voy a ceder la palabra en primer lugar al doctorante Rómulo Pardo Urías del Colegio de Michoacán, quien nos presentará, nos reseñará su ponencia, La Ilustración Oficial Española de Luzán en Nueva España, 1750-1808. Adelante, Rómulo. Bienvenido. Buen día, Adrián. Buen día, compañeros, colegas del Congreso. Agradezco profundamente, con mucha sinceridad, al comité organizador. Y bueno, ahora voy a compartirles mi pantalla. Espero que pueda observarse. ¿Me pueden decir, por favor, si se observa? Sí, la observamos. Adelante. Muy bien, aquí está entonces esta pequeña presentación que deriva de mi proyecto doctoral en el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán y que es parte justo de una investigación de mayor aliento desarrollada entre 2017 y 2022, que estoy en el punto justo de cierre y conclusión. En este caso, retomo un ejemplo del conjunto mayor del trabajo doctoral, que es el del libro de las Memorias Literarias de París,
que hace parte de la cultura escrita de Ignacio de Luzán, un pensador del siglo XVIII, de la primera mitad del siglo XVIII español, que es muy conocido por su principal trabajo, la poética o reglas de la poesía en general y de sus principales especies, y que justamente lo que me ha importado mostrar es otras formas de observar o de hacer una historiografía complementaria al conocimiento que ha habido respecto a esta forma tradicional de conocerlo con su obra principal, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, un plano de París de la primera mitad del siglo XVIII que tiene que ver también con esta dimensión urbana y la perspectiva que nos abre la documentación digital, por ejemplo, ¿no? Parte de mi metodología tiene que ver con una idea que construyo como la archivística geek, este término geek como del mundo informático y esta disciplina que tenemos los historiadores de la archivística, de encontrarnos en un tiempo hiperinformatizado y de una necesidad de trabajo con las pantallas, ¿no? No exclusivamente, pero sí a partir del uso de TICs y de las habilidades web que podamos desarrollar más allá del acceso a la información, en la búsqueda de construcción de criterios personales y académicos disciplinares para el trabajo profesional disciplinar. En ese sentido, una de las herramientas que utilicé fueron catálogos en línea de fondos de libros antiguos en Morelia, Puebla y Ciudad de México, el uso de algunas fuentes primarias, en este caso digitales, procesos historiográficos de distintas vertientes y también el redescribir el autor, ¿no? Esta idea del mito con su obra principal y una polifacética biobra o la relación entre la construcción del yo autoral, el yo escritor de Luzán y su relación con la vida en un planteamiento de François Doucet. El Luzán desmonumentalizado, como lo planteo, es un Luzán que justamente va más allá de su magna obra, ¿no? Una magna obra que tiene un origen italiano en su periodo formativo, que abarca 4 libros de poesía, lírica, dramática, trágica, cómica y épica, y que tiene 2 ediciones, precisamente por eso es una obra tan controversial y tan difícil o tan importante, más bien, tan difícil de desmonumentalizar y tan importante de dentro de la crítica y la historiografía, ¿no? Una obra relanzada el año de la Revolución Francesa y que marca el punto nodal de las ideas neoclásicas en cuanto al gusto y al estilo de rescate de los autores grecolatinos, sobre todo en el gusto y el estilo, ¿no? En poesía y en teatro. Entonces aquí es justamente parte de lo que hago en el trabajo doctoral, es plantear el problema de la cultura escrita de este autor, ver a la poética y observarlo en sus vestigios presentes en catálogos de fondos en América y en México, a partir de sus obras como autor individual, obras en las que participa como autor colectivo y su presencia en obras periodísticas o en trabajos periodísticos dentro de la esfera pública, ¿no? Luzán participa en redes intelectuales y cortesanas que son muy importantes en la península, pero también tiene preferencias intelectuales importantes que van a marcar, por ejemplo, su ideario y también su postura, ¿no? Hay que recordar que estamos hablando de un momento de antiguo régimen, donde, por ejemplo, todas las relaciones están permeadas por los estamentos nobiliarios, y también tenemos que entender que se trata de la actividad letrada, que es una actividad privilegiada en este caso, de un autor que tiene un doctorado de leyes en Catania, en una universidad importante en Italia, pero que al final de cuentas es un estamento privilegiado, ¿no? Y bueno, dentro de sus preferencias intelectuales, pues tiene una serie de autores como Descartes, Gassendi, Locke, Newton, junto a la tradición grecolatina muy amplia y profusa, la tradición hebraica cristiana y un conjunto de conocimientos y autores novedosos.
Dentro de sus conocimientos también hay un profundo conocimiento de lenguas, de historia, el debate en la esfera pública, economía, filosofía, ciencias, y también pensar que justamente en este proceso de desmonumentalización podemos observar a un autor más complejo que solamente a un tratadista de preceptos de poesía, que hay un plano de Madrid de 1751, también de la Biblioteca Digital Hispánica, que nos permite ver también. Ahora, respecto a la archivística geek, hay que diferenciar los buscadores comerciales, Yahoo, Bing, Yandex, Google, entre todos los que pueda haber, y los buscadores académicos, sobre todo en repositorios institucionales, y que la información ha tenido un proceso de democratización y de electrodigitalización, que ahora, por ejemplo, tenemos herramientas libres de Google en un acceso abierto, entre otras formas de herramientas de acceso abierto, y también tenemos una serie de catálogos en línea que nos permite hacer una serie de cruces de información, ¿no? En ese sentido, también yo hablo de un paleotexto electrodigital como una forma de texto impreso antiguo entre los siglos XV y XVIII, principios del XIX, antes de la Revolución Industrial del texto impreso, y justamente hago este cruce de historiografía entre Cristina Gómez Álvarez, historiografía del libro, historiografía literaria con Esther Martínez Luna, la reflexión del Diario de México, el problema de la historiografía lingüística o el problema del grafolecto o la historia de la lengua, y justamente el texto impreso digital, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya puedo concretar una primera etapa de trabajo donde hago un mapa simple con Google Earth, donde puedo mapear justamente a partir de las búsquedas en catálogos de libros antiguos mexicanos, puedo poner los mapas donde están ubicados y las bibliotecas, ¿no? Podemos ver ahí que en la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, en la Biblioteca Pública Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Biblioteca Nacional de México, hay ejemplares del libro Memorias Literarias de París de Ignacio de Luzán. Eso en el presente, y ahora hay que ver los casos concretos. Aquí tenemos un plano de la Ciudad de México, que este plano se encuentra en el metro Zócalo, por ejemplo, ¿no? Este plano está en el metro del Zócalo. Aquí tenemos los poseedores, según Ex Libris, de los datos del catálogo en el caso de la Ciudad de México, y tenemos el ejemplo de la Biblioteca Turriana, que perteneció a Luis Antonio Torres de Tuñón y a Cayetano Torres de Tuñón, que pasan que son parte de la biblioteca de la Catedral Metropolitana, y de ahí pasan a los fondos de la Biblioteca Nacional. Luego, otro ejemplo es el del convento de San Francisco de la Ciudad de México, con Fray Francisco Antonio de la Rosa Figueroa, que tiene sello seco de Ex Libris. Lo vamos a dejar un poco pendiente. Otro ejemplo es el del Diario de Madrid, que ese es importante porque tiene que ver con la esfera pública, y luego los dos ejemplos últimos de las Gacetas de Literatura de México y de Diario de México, que ya tienen que ver más con el hecho de la recepción o lectura y comentario de la poética de Luzán. Aquí podemos ver en los tres primeros casos se refiere a las Memorias Literarias de París, y en los dos últimos, los periódicos mexicanos, a la poética. Aquí tenemos un plano de la ciudad de Valladolid también, y justo en este caso tenemos el ejemplo del franciscano Antonio de la Rosa Figueroa, que fue un criollo mexicano importante porque cuestiona a Lorenzana en 1770, cuando se quiere instaurar el castellano como lengua única y se quiere suprimir a las lenguas indígenas. Es contemporáneo de Guiara y Eguren, y también defiende a los criollos frente al ataque del deán de Alicante, Manuel Martí. Entonces, esto es interesante porque el ejemplar se encuentra en Morelia, aunque perteneció a Francisco Antonio de la Rosa en Ciudad de México, y parece, independientemente de la investigación, que la llegada de este volumen pudo ser por el convento franciscano de San Buenaventura de Valladolid. Tarea que se debe realizar más pormenorizadamente. Aclarar que este trabajo se hizo en tiempo de pandemia y por eso hay algunos cabos sueltos. Aquí tenemos un plano de la ciudad de Puebla respecto al ejemplar de la ciudad poblana, del Angelópolis, que perteneció al Colegio Jesuita de San Francisco Javier, y que entre 1751 y la expulsión de los jesuitas, el libro fue introducido. En este colegio se pretendía o se
trataba de construir a padres lengua doctrineros para salir a las regiones del Obispado de Puebla, y después este libro, junto con la biblioteca del Colegio de San Francisco Javier, pasa al recinto del Colegio de San Juan o la Biblioteca Palafoxiana. Aquí, como consideraciones finales, hay que decir que, bueno, este es un ejemplo de una de las obras de este autor que representa más el gusto neoclásico, pero que no se ha visto tanto desde la perspectiva de su pensamiento ilustrado. Hay cruces historiográficos con fuentes primarias, en este caso la obra de Luzán, pero también con las terciarias, es decir, los catálogos, y con el cruce con historiografía, algo que se ve más claramente en el texto, que aquí no pude explicar tan bien, pero que al final de cuentas es el hecho de cómo hay un producto librario que llega al Nueva España y parece estar circulando, al menos en un momento conventual y después en un momento de la esfera pública. Las controversias de la archivística geek, por ejemplo, y de las fuentes electrodigitales y físicas, pues remiten a lo que Lyotard ya nos hablaba hace mucho tiempo de la cultura posmoderna y los repositorios y las bases de datos, pero también por ese lado permite ver una recepción de Luzán ya no solo como preceptista literario, ¿no? Desencasillarlo de su interpretación típica, y también permite ver una forma de estudiar la primavera de las luces y la ilustración temprana desde nuevas perspectivas historiográficas. También en cuanto a las fuentes electrodigitales y físicas, pues es necesario construir un criterio entre el polo restrictivo de unas o de otras y también la dimensión heurística de ambas. Yo con esto termino y les doy las gracias. Muchísimas gracias, Rómulo, por lo que nos comparte, sin duda muy interesante. Tanto que, bueno, voy a hacer un atento recordatorio a todos, a toda nuestra audiencia, invitándolos a que publiquen en el chat de esta transmisión, perdón, en el chat de este Zoom, sus preguntas y comentarios para los ponentes.